Atenea, ¿qué es y qué objetivos tiene? Bueno, para empezar, es un proyecto que se basa en la transferencia del conocimiento, en el conocimiento circular. ¿Cuál es su objetivo y en qué consiste? El objetivo principal pretende crear grupos mixtos intergeneracionales, de manera que se puedan crear oportunidades en distintas materias. Sí, el proyecto recoge, por un lado, un proceso de mentorización donde habrá personas experimentadas con una vida profesional llena de experiencias y de conocimiento, y por otro lado, encontraremos personas en general jóvenes que tienen ideas para emprender o empresas con ideas a las que a veces, aunque tengan ideas interesantes, les falta o conocimiento o recursos. De manera que se quiere facilitar esa transferencia de conocimiento generacional y esa riqueza en esa transferencia del conocimiento, creando una comunidad de conocimiento intergeneracional. ¿Cuál es el contexto? Pues creemos que las personas y las empresas sí que tienen ideas, pero que a veces eso, lo que acabo de explicar, faltan conocimientos o recursos. Entonces, la idea es crear una red intergeneracional. La sociedad necesita construir comunidades para compartir y transferir el conocimiento adquirido. Entonces, ¿cuáles serían los pasos en el sistema de selección? Por un lado, lo que sucede es que se identifican las ideas o proyectos para asignarles la persona adecuada y, lo primero de todo, se identifican las necesidades de acompañamiento de las personas emprendedoras, bien sea en entidades o personas que quieren emprender. Por otro lado, como segundo paso, se conoce también las experiencias, el conocimiento que poseen esas personas mentoras, y por último se hace un match, se unen esas personas que mentorizan con las personas que quieren emprender, con una metodología abierta y de carácter experimental, donde la participación es gratuita y voluntaria y donde las personas crean su itinerario o se organizan en función de sus necesidades y deciden cómo y cuándo se reúnen, cómo funcionan. Y las redes o grupos se podrán cambiar. De manera que, bueno, esta es la base del programa, un proceso de mentorización para crear una comunidad de transferencia de conocimiento, donde el conocimiento sea circular entre generaciones. Esta es un poco la idea. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué este programa, este proyecto es interesante? Pues, por un lado, esas personas que inician esos proyectos emprendedores con esas ideas pueden enriquecerse de la experiencia, de la sabiduría, del conocimiento de esas personas que pueden tener expertise concretos o todas unas experiencias de vida. ¿Vale? Por otro lado, esas mentoras y mentores no tienen que haber sido mentores, pero ya solo con su experiencia pueden aportar muchísimo y enriquecer y dar pautas de funcionamiento y pautas que guíen esos procesos de aprendizaje. De manera que es una situación donde ambas partes pueden salir enriquecidas, fortalecidas, y puede ser interesante para ambas partes y se va creando una comunidad, un contexto donde el conocimiento circula y hay una transferencia. En próximos vídeos tendréis más información y sobre cómo mentorizar y para qué tipos de personas pueden ser estas mentorías y este proceso y este proyecto. Este es Atenea.